Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. A través de la historia, muchas personas se han infiltrado en la Iglesia de Cristo y han tratado de adulterar el mensaje del Evangelio, el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Esas personas han tratado de desviar la verdad eterna de lo que el Evangelio nos enseña. Solo hay un Evangelio y es el tema que estaremos tratando en su programa Entendiendo los Tiempos, y tenemos como invitado a Otto Sánchez. Otto, ¿cómo te sientes? Muy bien, gracias al Señor, contento de estar aquí con ustedes. Para nosotros es un placer tenerte en medio nuestro. Sí, ciertamente cada vez que Otto viene es un gran aporte para nosotros y ocupa muy bien el asiento que el pastor Sugel nos deja cuando no está con nosotros. También agradecemos a todos los hermanos que nos envían comunicación, notas de aliento, y queremos darles un saludo también muy especial para todos. Ustedes son los que hacen este programa una realidad. Otto, recientemente tú estuviste predicando en la conferencia Por su Causa de la Iglesia Bautista Internacional y predicabas acerca de este tema, de ese evangelio, que hay un solo evangelio y un evangelio que no es negociable, porque sabemos que a través de la historia, como tú decías, el enemigo de nuestras almas ha tratado de desvirtuar este mensaje. Y quizás muchas personas que encienden sus televisores o sus radios o ven a través de las redes, se encuentran con muchas personas predicando el evangelio. Y es un evangelio que, como tú decías, del cual se hace negocio, es un evangelio que está adulterado, pero esa es una verdad eterna con la cual no podemos negociar. ¿Qué tú nos dices acerca de esto? Bueno, ciertamente Satanás a través de la historia ha tratado de usar todos los medios posibles para detener el evangelio, porque el único muro de contención que hay para que todavía haya gracia en este mundo es la proclamación del evangelio. Dios tiene su gracia común que derrama sobre toda criatura, pero la esperanza de las personas en este mundo es el evangelio de Jesucristo. Pero ustedes están hablando del evangelio, ¿ustedes están refiriéndose al de Marcos, al de Mateo, al de Lucas o al de Juan? Bueno, el mensaje del evangelio es cuando nosotros vamos a los evangelios en plural, es un nombre que se le ha dado a esos 4 primeros libros del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero cuando hablamos del evangelio, estamos hablando prácticamente del contenido central de las Escrituras. ¿Cuál es ese contenido, Otto? La buena nueva de salvación para los hombres, para que al tener salvación puedan glorificar a Dios y honrar el propósito para el cual hemos sido creados. Otto, pero alguien puede estar mirándonos en las redes, en su televisor o en la radio y decir, ¿salvación de qué? ¿Por qué yo necesito ser salvo? ¿Por qué yo necesito ese mensaje? Vamos a empezar por ahí. Bueno, todas las religiones buscan la salvación, comenzando por ahí, la buscan. Pero solamente la fe cristiana se recibe la salvación. Dios es el que envía a su Hijo Jesucristo para venir a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Cuando nosotros vamos a las demás religiones, son las personas que andan en búsqueda de la salvación. Aquí en lo que nosotros vemos en las Escrituras es que Dios adquiere la forma de hombre, se encarna en la persona de Jesucristo para venir y traer esa salvación que nosotros no tenemos la capacidad de buscar por nosotros mismos, ni obtenerla, aunque tuviéramos la capacidad de buscarla. La Escritura dice en este mensaje de lo que es parte del evangelio,
que todos nosotros nacemos en rebeldía con Dios, en una condición de pecado. Y por esa condición de pecado le es imposible al hombre buscar de manera correcta a Dios o de hacer cualquier cosa que le pueda endosar la salvación. ¿Por qué? Porque estas obras que él hace están contaminadas por su condición pecaminosa. La Escritura dice en Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es donde vosotros, es donde Dios. Y el versículo 9 dice, no por obra para que nadie se gloríe. Entonces, realmente no hay manera de que el hombre pueda obtener la salvación, que es llegar y tener los beneficios de una vida después de la muerte, donde va a haber un exilio de dolor, de sufrimiento, en el caso de lo que nos dice la Escritura, donde vamos a estar en la presencia de Dios sin ningún tipo de situaciones que nos distraiga o que nos contamine, y disfrutar de la presencia de Dios, que ahora nosotros la disfrutamos mediante un reflejo, no a cabalidad, no a la totalidad. En el mundo occidental, yo entiendo que esa es la solución que está disponible, pero me imagino que para el mundo oriental será distinto. Quizás hay una solución para los musulmanes, una solución para los hindúes en el hinduismo, claro, una solución para los de Lejano Oriente en el budismo, y en el mundo occidental el evangelio. ¿Es así? Sí. Todas las religiones, comencé diciendo, que buscan la salvación. Porque tú estás siendo muy exclusivista, puede pensar a alguien a la luz lo que te dice Salvador. Solamente lo tuyo, eso es. Exactamente. O sea, pues la idea es, solo hay un evangelio. Sí, uno evangelio para Occidente y otro para Oriente. Y otro. O no es así. Es que hay, porque puede que haya uno, pero es para los que lo necesitan. Claro. Porque ellos necesitan otra Por eso cosa y tienen otra cosa. Haciendo la aclaración, porque ustedes me preguntaron, ¿salvo de qué? Y eso es un libro de R.C. Sproul que es muy bueno, un librito pequeño que se llama así, ¿salvos de qué? Y todo el mundo procura la salvación. Ya explicamos lo que es la salvación. Ahora, todo el mundo tiene su oferta, porque hay un diseño, hay un deseo del ser humano de querer buscar algo que está por encima de él. Por eso Cristo dice que hay un solo camino. Cristo reclama esa exclusividad en la Escritura. Ahora, si alguien, como realmente lo han dicho, pero eso es una pretensión y eso es una actitud muy arrogante de parte de ustedes, de creer que son los únicos. Bueno, exclusivista, sí, exclusivista, pero Cristo dice eso. Ahora, hay sus maneras de probar por qué realmente el evangelio que se presenta en la Escritura es el único camino para obtener salvación. Yo sé que los musulmanes tienen sus propias versiones de lo que es la salvación, el hinduista, el budista, todas las religiones que se han desprendido de las grandes religiones también tienen sus maneras. Hay supermutaciones en la creencia, en los musulmanes tienen distintas variantes, en los hinduistas también, en los budistas, y todo el mundo tiene su propia manera de cómo tú puedes obtener lo que nosotros le llamamos salvación, de llegar a un nivel de transformación mediante la transmigración de las almas, como decía Platón, a lo que nosotros conocemos hoy en día como reencarnación. Pues va a llegar a un nivel de perfección donde ya tú te vas a unir a un ambiente, a una esfera donde ya tú eres totalmente perfecto. Ahora, la Biblia enseña, y nosotros tenemos la Biblia como nuestra autoridad, que solamente es a través de Jesucristo. Ahora, ¿por qué es a través de Jesucristo y no todas las demás opciones son válidas? Vamos a comenzar con la dignidad del ser humano. Por ejemplo, cuando nosotros vemos al ser humano, el ser humano es valioso porque es hecho a la imagen y semejanza de Dios. Ahora, ¿dónde yo veo eso? En la Escritura. Ok. Cuando yo, por ejemplo, veo la gran cantidad de personas que hay en el mundo de las reencarnaciones, en esa concepción, que piensan en la reencarnación para la salvación. Sí, no hay dignidad para el ser humano, porque cuando una persona está tirada en una calle porque está padeciendo una enfermedad o porque está como mendigo allí, esa persona se está enfrentando a un sistema de justicia de ellos. Es decir, esa persona está pagando su karma, algo malo que hizo desde el punto de vista de ellos en una vida pasada. Okay. Y no hay esperanza para esa persona. Pero en el cristianismo yo
soy empoderado por lo que nos dice la Escritura, a hacerle bien y hacerle misericordia a personas. O sea, las religiones es un mundo de fatalidad en el mundo presente. Cuando nosotros vemos la dignidad que se promueve aún en los países donde Cristo no es exaltado, donde se persigue a los cristianos, los estándares de dignidad que ostenta la humanidad es por lo que nos dice la Escritura. O sea, la Escritura da unos aportes a la humanidad, todo lo que tiene que ver con la misericordia, todo lo que tiene que ver con hospitales, con orfanatos, con asilos de ancianos, todos esos son aportes amparados en los principios de la Biblia, que ninguna otra religión lo da. Ok, Otto, tú nos has explicado en ese sentido que hay un solo evangelio. Nos has hablado del Señor Jesucristo y que es el único camino de salvación. Yo soy la verdad, ¿verdad? El camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero aquí estamos hablando ahora de que hay un solo evangelio, que hay personas que han entonces tratado de adulterar ese mensaje del evangelio, el cual tú nos has descrito de una manera breve, pero sumamente clara. ¿Qué está pasando con ese evangelio, con ese solo camino? Sí, desde el ministerio del apóstol Pablo surge en el primer siglo, digamos algunos 30, 40 años después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, comenzaron a surgir los ataques a la recién formada iglesia de Jesucristo. Cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, nosotros nos vamos a dar cuenta cómo la iglesia tuvo que luchar para mantener la pureza del evangelio. ¿Por qué? Porque adquirían diversas formas. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a Hechos capítulo 5, el caso de Ananías y Zafira, es Satanás atacando a la iglesia por medio de la seducción moral. Si nosotros vamos a Hechos capítulo 7, versículo 60, vemos la muerte de Esteban, Hechos capítulo 8, versículo 1 en adelante, es Satanás tratando de atacar a la iglesia o atacando a la iglesia por medio de la represión física. La persecución. Sí, las persecuciones, represión física, ataque a las personas, encarcelándolos, torturándolos. Si nosotros seguimos viendo el libro de los Hechos más adelante, nos vamos a dar cuenta que Satanás trata de atacar la iglesia mediante la confusión doctrinal. Hechos capítulo 5, el concilio de 15, el concilio de Jerusalén. Y así sucesivamente han habido diferentes ataques contra la iglesia para adulterar el evangelio, para desprestigiarlo o para desaparecerlo. Entonces, en el primer siglo surgió uno de los grupos que más ataques desarrollaron contra la iglesia, que fue el movimiento gnóstico. Cuando nosotros vemos esos ataques, por ejemplo, en el libro de los Colosenses, esa es una respuesta a ese movimiento gnóstico, donde ellos entendían que la sabiduría y el conocimiento era sobre un mundo o una suprarrealidad que no todo el mundo tenía la capacidad de verlo. Cuando nosotros vamos al libro de Gálatas, vemos cómo la influencia de un grupo llamado los judaizantes trató de decir, sí, Cristo es el Señor, Cristo es el Salvador, pero las obras de Cristo no son suficientes para obtener la salvación. Y por eso es que Pablo le escribe en Gálatas capítulo 1, no hay otro evangelio. Y así lo dice Pablo claramente. Pablo le dice en el versículo 6, estoy maravillado, estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado para seguir un evangelio diferente, pero Pablo aclara y dice, no es que hay otro evangelio, solamente hay uno. Entonces, la apologética, defensa de la fe que nosotros encontramos en las Escrituras, no es tanto una apologética evidencialista, o sea, yo te tengo que demostrar a ti que Dios existe y por lo tanto te gané el debate. No, la apologética que nosotros encontramos en la Escritura es para confrontar a aquellos que creen, pero que creen mal, que creen, pero que distorsionan lo que es la verdad central del evangelio. Oye lo que tú has dicho, que creen, pero que creen mal. Sí, claro. A través de los medios vemos a muchas personas que dicen que están predicando ese evangelio y tú dices hay personas que creen pero creen mal. Esas personas no son cristianos. Bueno, tenemos que llegar a este punto a definir algunos niveles de verdad dentro de lo que es la fe cristiana. Por ejemplo, hay personas
que pueden diferir, que yo puedo diferir de ellas en algunos que otros aspectos teológicos. Y son mis hermanos en Cristo. Pero que son aspectos teológicos que no son primarios, Que vamos no a son- decir así. que no, sí, que no son primarios. Por ejemplo, si yo me encuentro, como los hay, hermanos que creen que no hay un rapto y otros que creen que sí hay un rapto, bueno, ambos creen que el Cristo viene. Ahora, si me dice dentro del mismo tema escatológico, doctrina de los últimos tiempos, que Cristo no viene, esto es una verdad central del Evangelio, por la recurrencia y la relevancia que tiene. Lo que Cristo ha dicho, normalmente, esto es verdad de primer orden. Sí. ¿Por qué? Porque Cristo lo dijo, y no creerlo es negar la persona y la autoridad de Cristo. Como lo que tú dices que defendía Pablo ahí cuando hablaba a los Gálatas, no podemos decir que yo soy salvo por creer en Cristo más las obras. No, imposible. ¿Por qué? Porque Cristo dijo que el que cree en Él tiene vida eterna. Ahí ya las obras son anuladas. Las buenas obras son necesarias como resultado de la salvación, no para obtenerla. Y esa es una verdad central también del Evangelio. Entonces, hay personas dentro de la variedad de creyentes que tenemos que hay diferencias, pero hay cosas que no se pueden O sea, negociar. hay diferencias que no son sustanciales. Sí, pero hay otras que no se negocian. Cuando nos encontramos con alguien que me dice a mí, bueno, yo estoy tratando de ganarme mi salvación, eso deja mucho que decir, porque una idea clara en el Evangelio, de hecho, Spurgeon decía que todo creyente cuando ora es un calvinista, cree en la soberanía de Dios. Entonces, basta con preguntarle a cualquier creyente, nosotros somos salvos por gracia o por obra. Aunque él no lo sepa explicar, la mayoría de los creyentes te van a decir, no, somos por gracia, eso es por gracia. Ahora, que su modus operandi sea una salvación por obra es otra cosa, pero por lo menos intelectualmente la persona cree que lo que dice la Biblia literalmente es cierto. ¿Tú me puedes poner un ejemplo de ese modus operandi de una persona que cree que la salvación es por la gracia, pero de una manera indirecta o sin darse cuenta, practica ciertas obras pensando que eso lo va a salvar? Bueno, una persona que crea que se va a salvar si se mantiene haciendo lo que es correcto y que en el día que pecó, esta persona perdió la salvación y debe reiniciar, tiene que rebotearse espiritualmente para obtener todos los beneficios de la salvación. Esa persona, aunque diga que es salva por gracia, en sus acciones está creyendo que se va a salvar por su propio esfuerzo. Okay. Sería bueno que habláramos del origen del Evangelio, porque cuando decimos solo hay un Evangelio, lo que nosotros queremos decir es que solo hay un Evangelio verdadero y que Dios nos ha dado. Hay otros evangelios falsos, hay otras falsas esperanzas, y creo que fuera bueno que, Sí. que habláramos algo de ese ¿Qué tema. te parece si en el próximo segmento Otto nos habla de las características de esas personas falsas y cómo quieren adulterar el mensaje? Pero aún me fuera bueno hablar de dónde proviene el verdadero evangelio, antes de caer en los falsificadores. Perfecto. Porque el punto es, el evangelio nos ha sido encomendado, pero vivimos en un mundo muy relativista, donde la gente cree que puede fabricar el que le conviene. Sí. Y ahí yo creo que Ahora, tenemos un punto importante No te que tratar. preocupes, tenemos a Otto con nosotros hoy, vamos a exprimirlo. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Otto, en el segmento anterior preguntábamos por qué ese evangelio que tú predicas es único. Bueno, no el evangelio que yo predico, el evangelio que predicamos, ¿no? La palabra evangelio no tiene una definición en una oración. Sí tenemos una definición etimológica. Evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. Pero para buscar y construir una oración, nosotros tenemos que irnos a la Escritura y ver las descripciones que se nos da de ese término. Cuando nosotros vamos al primer sermón del apóstol Pedro en el día del Pentecostés, en Hechos capítulo 2, nosotros vemos lo que es una exposición magistral de lo que es el Evangelio. El Evangelio tiene su origen en Jesucristo
y lo que hace es proclamar el propósito para el cual Cristo vino aquí a la tierra. Pero eso tiene sus características. Cuando nosotros vamos a Hechos capítulo 2, Pedro en ese primer sermón hace una serie de afirmaciones que son fuertes y que son de extraordinaria relevancia. Allí, imaginémonos ese momento, están todas las personas de diferentes nacionalidades, pero allí está el oficialismo religioso judío, allí está mucha gente. Y Pedro, cuando está proclamando el evangelio, entre las cosas que le dice a ellos es que ellos son culpables de lo que le pasó a Cristo según el plan predeterminado de Dios. ¿Qué significa esto? Primero, que nosotros somos pecadores y somos responsables de la muerte de Cristo, porque Cristo no merecía morir en una cruz. Nosotros sí, la paga del pecado es muerte y como consecuencia de eso, entonces nosotros tenemos que pagar. Ahora, ¿qué hizo Cristo? Cristo viene, asume el rol de pecador sin haber pecado, se enfrenta a las consecuencias que nosotros debemos enfrentar y muere en la cruz del Calvario por mano de malhechores, como dice la Escritura. Ahora, cuando estas personas oyen esas acusaciones, dicen, vuestras manos están llenas de sangre, ustedes son culpables de haber asesinado a Cristo, ellos hacen una pregunta, que es la misma pregunta que hace el carcelero más adelante en un pasaje conocido como el carcelero de Filipo, cuando el apóstol Pablo está en la ciudad de Filipos y lo encarcelan. Entonces el carcelero que lo maltrató después hace una pregunta. ¿Y qué es la pregunta? La pregunta es, ¿qué haremos? Eso es lo que ellos le dicen al apóstol Pedro. Ok, ya la acusación ¿Qué haremos? está. ¿Qué debo hacer para ser salvo, verdad? Sí, la acusación está. Una de los pilares del evangelio es que el ser humano reconozca que nace pecador, que reconozca que es culpable ante Dios. El problema que nosotros tenemos es que normalmente nos comparamos con otras personas y creemos que nuestras buenas obras son suficientes para uno ganarse y tener el mérito de obtener reconocimiento, o en el caso de algunas personas que son personas de fe, pero eso no quiere decir que su fe sea correcta, de que merecen el cielo por sus buenas obras. O sea, tú estás diciendo que ese evangelio que se proclama en las Escrituras no es la medicina de Dios para los criminales, los malos, los más corruptos del mundo, sino que es un asunto para todos. Para toda la todos. humanidad. Greg Gilbert, en un libro que yo recomiendo, que se llama ¿Qué es el Evangelio?, resume el Evangelio en 4 partes fundamentales, a la luz de lo que nosotros encontramos en el libro de Romanos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4. Y la primera parte es, ¿quién es Dios? Dios es ese ser creador de todo el universo que envía a su Hijo Jesucristo, lo que quiere decir que Dios nos ama. Y una parte fundamental del Evangelio es el amor de Dios. Algunas personas tienen un concepto de Dios errado. No, es el Dios del cual habla la Biblia, que se revela por medio de su palabra, se revela por medio de la creación. Pero ese Dios es un Dios de amor. Y ese Dios, a pesar de ser un Dios de amor, también es un Dios de justicia. Y Dios nos ama, pero Dios también es justo. Eso nos lleva a la segunda parte, o el segundo pilar del Evangelio a la luz de Romanos, capítulo 1, los primeros 4 capítulos del libro de Romanos, y es que Dios, a pesar de que es amor y de que es justo, nosotros somos pecadores. O sea, la condición de amor y de justicia de Dios no invalida mi condición de pecador, porque yo nazco pecador y todos nosotros nacemos pecadores. Es una verdad fundamental del Evangelio. Si alguien dice, no, yo soy buena persona, yo nací bien, yo hago buenas obras, yo no soy malo, esa persona está totalmente perdida. O sea, que el moralista y el criminal los necesitan por igual. Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Me permito leer un versículo ahí en este momento. Dice Pablo en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales
yo soy el primero. Y era cada un uno de moralista. nosotros debe decirlo así. Sí, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El Salmo 51:5 dice que en maldad, en pecado, en maldad ¿cómo es? En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, de que nosotros venimos a este mundo, de que fuimos concebidos en el vientre de nuestras madres, nosotros somos pecadores. No importa que sea premio Nobel de la paz, o sea, el peor de los delincuentes buscados a nivel internacional. Todos nacemos pecadores. Y una persona que quiera creer en el Evangelio tiene que creer en la condición espiritual en que está. Dice la Escritura que ese ser humano no tiene la capacidad de darse cuenta a menos que el Señor le dé ese entendimiento. Entonces, ¿qué nosotros vemos? Entonces, que el Evangelio, Dios es amor, pero también es justicia, y que el hombre es pecador. Ahora, aquí y que está, todos hemos pecado, ninguno se va a salvar por sí mismo. por sí mismo. Ahora, eso supone un tranque, porque si es verdad que Dios es amor, ¿Y quién se puede salvar entonces? porque es justo. El hombre es imposible, hay un tranque ahí. ¿Por qué? Porque Dios es amor, ok, Dios me ama y todo lo que yo recibo es por el amor de Dios, pero Dios también es justicia y por mi condición de pecador, yo merezco la condenación. Esa condición mía de pecador viene porque nuestros primeros padres pecaron. Sí, nacemos pecadores, nacemos así, eso es una herencia, es una estigma, es la impronta de lo que hicieron Adán y Eva en el Edén, ya, somos pecadores. Entonces, aparentemente, este conflicto que hay, aparentemente no, este conflicto que hay, lo viene a resolver nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el hombre no se puede salvar por sus buenas obras, ni merece salvación. Entonces Dios es amor, pero como es justo, tiene que condenar al hombre. El hombre sin Cristo está irremediablemente perdido. No hay la más mínima forma de salvación o alcanzar misericordia, porque Él es pecador y Dios en su justicia va a hacer valer la justicia. ¿Por qué? Porque como dice el profeta Nahum, Dios no dará por inocente a culpable. Entonces, no hay ningún tipo de escapatoria. Entonces, este conflicto, esa aparente contradicción, viene a resolverlo Cristo, que viene a la cruz del Calvario y asume nuestro lugar. ¿Qué dice la Biblia? Que la paga del pecado es muerte. ¿Y qué le pasó a Cristo en la cruz del Calvario? Murió, lo mataron. Entonces, por la muerte de Cristo, entonces nosotros tenemos esperanza. Entonces, cuando vamos a ver los pilares del Evangelio, es que Dios es amor y es justicia, que el hombre es pecador y que Cristo es el Salvador. Falta un cuarto, y ese cuarto es el hombre. Greg Gibler lo resume: Dios, Cristo, Dios, hombre, Cristo, hombre, o fe. Entonces, el hombre tiene que creer en Jesucristo. En otras palabras, la persona que crea que Cristo ocupó su lugar en la cruz del Calvario y le pide perdón al Señor por eso y se arrepiente de su pecado, dice la Biblia, que tiene vida eterna. Tengo un versículo que leer allí. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Al judío primeramente. Romanos 1:16. Hay un solo evangelio y tú nos lo has explicado muy bien. Hay personas que tratan o han tratado y tratarán de adulterar ese evangelio, de predicar un mensaje Ha sido así. por beneficio personal u otras razones. Yo quiero que hagamos dos cosas, que tú nos digas las características de esas personas y las características del mensaje que ellos traen en contraposición contra ese mensaje verdadero del evangelio, de manera que las personas que oigan este mensaje puedan por lo menos empezar a diferenciar qué le están predicando. Y este evangelio no puede ser adaptado con el paso de los tiempos, a las realidades cambiantes de la humanidad, a cada quien según lo desea o ve su necesidad. Precisamente yo estaba haciendo mi devocional esta mañana. Que tu devocional es un tiempo de lectura de la Biblia y de oración. La palabra devocional viene de devoción, de la devoción que nosotros tenemos por Dios, que nos lleva diariamente a nosotros leer la Biblia, meditarla, orar al Señor. Y yo leía en ese tiempo de devoción, devocional,
lo que el apóstol Juan habla en el libro de Apocalipsis acerca del peligro y de la prohibición de querer dañar el mensaje que él presenta, Adulterarlo. quitándole o poniéndole. O sea que hay una advertencia. Y por eso el apóstol Pablo en el capítulo 1 del libro de Gálatas, él está maravillado. La sangre de la cruz todavía está ahí, está húmeda, cuando ya los Gálatas se estaban desviando por las influencias de ese grupo que se le decían los judaizantes, que creían que se podía creer en Cristo más las obras particulares de guardar la ley y hacer Para ciertas ser cosas salvos. que tenían el mismo nivel para requisito de salvación, y no es así. Y Pablo dice que el que hace eso, el que adultera el evangelio, es una persona que está bajo maldición. No se puede adulterar el evangelio, porque el evangelio, tratar de adulterarlo es atentar contra lo que Cristo dijo e hizo. Y eso realmente una persona cristiana, una persona que tiene temor de Dios, no va a hacer eso. ¿Por qué? Porque sabe que lo que Cristo dijo está amparado no solamente en lo que es el contenido de lo que Él dijo, sino que viene desde el Antiguo Testamento. O sea, es atentar contra la Escritura y el plan eterno de Dios. Por lo tanto, una persona así no está siendo dirigida por el Espíritu Santo. Y el que no tiene el Espíritu Santo del Señor no es un cristiano, porque la Escritura dice que la conciencia de la verdad que nosotros tenemos es cuando viene el Espíritu Santo a morar en nuestros corazones, como dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 6, por cuanto sois hijos, es decir, como ustedes ya creen que Jesucristo es el Hijo de Dios y tienen salvación, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, es el Espíritu Santo que nos guía, dice la Escritura, a toda verdad, a todo un entendimiento de lo que es bueno y lo que es malo, en cuanto a los pilares del Evangelio y de las Escrituras. Otto, a mí me gustaría que ahora tú me explicaras algunas características, como tú decías en la conferencia, de esos falsos maestros. Bueno, una de las características del falso maestro es que margina la revelación de Dios por medio de la Escritura para imponer su propio criterio. Es decir, la Escritura pasa a un segundo plano y él maneja la Escritura como él entiende. A conveniencia. A ¿Y conveniencia. eso pasa aún dentro del mundo evangélico? Sí, aún dentro del mundo evangélico. Por ejemplo, ¿por qué nosotros hacemos tanto énfasis en ese pilar que surgió de la reforma protestante de sola escritura? ¿Por qué nosotros insistimos en que solamente la palabra de Dios es nuestra única fuente de autoridad en fe y en conducta? No solamente en fe, porque yo puedo creer lo que ella dice y no practicarla, y Dios busca autenticidad entre sus hijos. ¿Por qué? Porque la Escritura dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, toda Escritura, refiriéndose a la Escritura ya revelada y aceptada, pero a lo que se tenía como Escritura también y como autoridad en ese momento que estaba surgiendo y estaba recopilándose. Toda Escritura es inspirada por Dios. Fíjese, esto es tan fuerte que los libros que nosotros tenemos como libros inspirados en el Nuevo Testamento, que es donde hubo un poco más de controversia, porque el mismo Jesucristo revalidó el Antiguo Testamento. Jesucristo revalidó y no hubo mayor conflicto en el Antiguo Testamento porque Cristo habló del Antiguo Testamento y ya eso es suficiente. Ahora, en el Nuevo Testamento hubo un poco más de dificultad. Sin embargo, los libros que nosotros tenemos hoy como libros divinamente inspirados que forman lo que se llama el canon bíblico, la palabra canon significa como una vara de medir, que todo lo que encaje ahí, eso era lo que se tenía como divinamente inspirado. Eso ya circulaba de manera informal en las iglesias como fuente de autoridad. Y ellos lo que hacen es que lo recopilan y lo organizan. Entonces, cuando nosotros vamos a las Escrituras, nosotros nos vamos a encontrar lo que dice 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda Escritura es inspirada por Dios. Comienza diciendo eso, que es exhalada, es soplada. Dios es el que le da aliento, veracidad y vida a la palabra. Y esa palabra cobra vida en nosotros cuando nosotros la aplicamos
al diario vivir. Entonces, toda escritura es inspirada por Dios, no solamente significa que es exhalada por Dios, significa también que es confiable, porque si viene de Dios es confiable. Y Pablo después describe por qué es confiable la escritura, porque es útil para enseñar, para redarguir, que significa confrontar. Yo confronto a alguien con la verdad bíblica y la exhorto, la amonesto. Es útil para enseñar, redarguir, para corregir y para instruir de justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, yo tengo que ir a la Escritura, y ahí en la Escritura, entonces yo me voy a dar cuenta la utilidad que ella tiene. Por eso es que es sola Escritura. Yo no necesito. Cuando una persona entonces se acerca a la Biblia y dice, sí, la Biblia dice eso, pero yo creo esto, ya esa persona está dando pasos muy peligrosos. O sea que lo que debería ser un mensaje que al unísono salga desde los diferentes líderes que proclaman el Evangelio, ha venido a ser una voz diversa, porque unos predican el Evangelio verdadero y otros relegan el Evangelio verdadero y han empezado a proclamar un Evangelio de su propia fabricación. Seguro. Por eso es que Lutero se empeñó en traducir la Biblia del latín al alemán, porque la verdad tiene que ser conocida, pero para ser conocida tiene que ser escuchada. ¿Cómo escucharán si no hay quien le predique? La fe viene por el oír, pero para tú poder oír y aplicar, tú tienes que entender. Entonces Lutero traduce la Biblia, y Lutero decía textualmente, anhelamos el día donde las personas puedan conocer la verdad de Dios y así ser librados de la tiranía. O sea, la palabra de Dios trae libertad, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Lo triste es que hay muchas personas que están diciendo eso, pero en la práctica realmente no están viviendo en esa armonía que nosotros tenemos que tener con la verdad revelada. Entonces, una persona tiene que conocer la Escritura y someterse a su autoridad. Siempre lo digo, que cuando he estado en distintos lugares, de manera formal o informal, estamos hablando en algo o algo que tiene que ver con la Biblia, yo le pregunto a una persona, ¿qué es la Biblia para ti? Sí, pero muchos te dicen que es la palabra de Dios, pero la adulteran y la presentan a su manera. Pero yo quiero que tú continúes hablando de esas características en nuestro próximo segmento. ¿Cómo no? Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. En el segmento anterior, hablándonos de esos falsos maestros, tú nos decías que nosotros debemos guiarnos solamente por la Escritura, por la revelación que Dios nos ha dado en su palabra, que como hemos visto es de origen divino y no hay otro evangelio, solo hay un evangelio. Y ellos quieren interpretar la Biblia como a ellos les parece y añadirle o quitarle cosas a su conveniencia. ¿Qué otras características tienen esos falsos maestros que tratan de cambiar ese evangelio? Bueno, hay muchas características, quizás pudiéramos mencionar algunas principales. Déjame decirte algo. Yo quiero que tú me digas algunas características de manera que nuestros televidentes y nuestros oyentes, cuando oigan a una persona con un mensaje así, puedan distinguir en la medida de lo posible si es conforme a la Biblia o no lo es. Sobre todo porque no se trata de comprar un producto cualquiera que me puede favorecer o no. Estamos hablando de vida o muerte. De verdades eternas. Estamos hablando del mensaje Sí. que puede dar salvación o dejar al hombre en condenación. Sí, sí. Esa pregunta es importante porque ¿qué parámetros puede tener una persona que no tiene conocimiento de la Biblia para poder discernir si lo que le están diciendo es mentira o verdad? Yo pienso que hay que apuntar al carácter del individuo. Cuando nosotros vemos que individuos que se dicen ser creyentes y están apelando a la ostentación y sus logros personales como medio de persuasión para que las personas quieran desear o quieran tener lo que él tiene a cambio de algo. Es común hoy en día ver que en algunos lugares donde se dice que se está predicando el Evangelio, ver que
el culto gira al encanto de la personalidad que precede ese culto. O sea, que están siguiendo a una persona. Siguen a una persona. Y eso es muy peligroso porque las personas en esos lugares no son entrenadas a pensar. ¿Qué hace una persona como esta? Una persona como esta lo que hace es que todo su mensaje o discurso gire en torno a él. Entonces se exhiben riquezas como medio de ver la bendición de Dios en su vida. De hacer pensar a las personas que las riquezas forman parte de la bendición de la Dios. bendición de Dios. Estas personas hablan de sus logros personales. Esas personas comienzan a decretar y a dictaminar órdenes, y ellos enseñan a los que le están escuchando que lo que ellos dicen tiene un poder creador, así como Dios también creó al mundo por medio de su palabra. Pero estamos hablando de que es Dios por medio de su palabra, no nosotros. Nosotros somos los seres creados, y se presenta a Dios como aquel que está para recibir órdenes de nosotros. Eso fue lo que le dijo la serpiente a Eva: si ustedes comen de este fruto, seréis como Dios. Y a Eva le agradó la idea, y a Adán también. No pensaban en que ellos podían estar subordinados eternamente a Dios, sino ponerse a la par de Dios. Y eso es lo que nos dice la Escritura acerca de Satanás cuando fue expulsado. Nos dice el profeta Isaías: ¿cómo caíste del cielo, tú, lucero, hijo de la mañana? En Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14. O sea, que Adán y Eva debieron usar de discernimiento ante las ofertas que estaban viniendo de una fuente equivocada, con un mensaje distorsionado. Correcto. Y yo me imagino que para ti como pastor y predicador, el ver a tu iglesia teniendo discernimiento para aún darse cuenta cuando tú mismo cometes un error, porque claro. todos cometemos un error. O sea, si por alguna razón expresas algo incorrecto del Evangelio, sería un orgullo para ti ver que en tu iglesia Sería una tus complacencia para mí, oyentes sí, se dan seguro. cuenta de esto, ¿no? Pero desde luego, porque nosotros no somos infalibles. Y en el proceso de comunicar el mensaje, nosotros podemos filtrar nuestra humanidad en el mensaje. De hecho, una característica de una iglesia sana es que el pastor pueda ser una persona que pueda ser confrontada, que el pastor por medio de su mensaje dé a entrever a las ovejas que él no es un iluminado y que ellos son los simples mortales que están allí. O sea, que ellos están por encima de todo el mundo, No. están a un nivel espiritual que los demás no se encuentran. No, eso no es. Y reciben revelaciones especiales que los demás no reciben también. No. Cuando nosotros vamos a la Escritura, nos vamos a dar cuenta que hasta Cristo en su humanidad mostró vulnerabilidad. Por eso es que a Cristo lo crucifican. Si no lo pueden crucificar. Es más, dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 8, que si los príncipes de este mundo hubiesen sabido que Cristo es el Rey de la Gloria, no lo crucifican. Así es. Entonces, Cristo se mostró frágil. Ahora, esa fragilidad es voluntaria, porque él mismo dijo: nadie me quita la vida, yo mismo la pongo y cuando quiero yo la vuelvo a tomar. O sea, pero Cristo se hizo frágil por amor a nosotros. Entonces, si Cristo hizo eso, si en su humanidad Cristo no fue lo suficientemente fuerte para llevar la cruz al Calvario él solo, ¿por qué nosotros queremos mostrar esa invulnerabilidad y querer que la gente nos idealice? Lo que pasa es que es un mecanismo de dominio. Para obtener beneficios personales. Para beneficios personales. No, y controlar a las personas Para también. controlar a la gente. Recuerden que muchos de estos ambientes son como los gobiernos y los partidos populistas que se sostienen del discurso público. No se entrena a la gente a pensar, no se cultiva el estudio de la Escritura. Entonces, estas personas, lamentablemente, y es triste, muchas veces abusan. Y yo he conocido mucha gente heridas y estafadas en estos ambientes donde las personas que son el centro de estos lugares proclaman, profetizan, dicen, y nada de eso se cumple, pero la gente sigue cautiva ahí, esperando como el jugador que juega lotería, que un día se va a sacar. Y entonces allí están estas personas siendo entretenidas y se sostienen solamente por el encantamiento, por el jamelín que toca las flautas, y todos ellos van allí absortos detrás de esa persona. Lo segundo que yo veo en estos falsos profetas es que lo que dicen es mentira.
porque no es acorde a la palabra de Dios. Yo escuché... Pero es una mentira diluida, porque si fuera una mentira abierta, Otto, las personas entonces salieran corriendo de ahí. No hay- O están tan atrapadas por la personalidad de ese falso profeta que aceptan como bueno y válido todo lo que le dice. ¿Qué es peor? Dos recipientes, uno que dice cianuro y otro que dice leche, pero que tiene ese cianuro. No hay peor mentira que la que está mezclada con la verdad. Por eso hablamos de un evangelio adulterado, Claro. diluido, que es Por lo que quieren presentar cuando hay un solo evangelio. El apóstol Pedro dice en Primera de Pedro, pasaje que todos nosotros conocemos, en el versículo 1 del capítulo 2, desechad pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y toda maledicencia, y desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. ¿Por qué? Porque el adulteramiento de la verdad está asociado con el engaño, la hipocresía, la envidia. O sea, ¿qué es lo que motiva a estas personas a ser así? Ellos mismos. Ellos mismos son su principal motivación. ¿Por qué? Porque todo en esos ambientes giran, orbita en torno a ellos, nada más. No están sujetos a otras personas, no dan cuenta a otros pastores, su mensaje es arrogante, es petulante, y eso es mentira. Por eso es que el contenido de lo que dice es mentiroso. Yo no sé cómo es posible que haya personas que vean que estas personas se equivocan, como decía Lutero. Yo no creo en ningún concilio porque se contradicen y mienten. ¿Y cómo puede ser posible que hoy en día vemos multitudes detrás de estas personas y estas personas mienten? Estas personas tienen un estilo de vida ostentoso que aún da vergüenza en ciertos círculos que ni siquiera son creyentes. Yo me he encontrado con personas que no son creyentes, que dicen, ¿cómo puede ser posible que esta persona diga que sea cristiana y tenga este estilo de vida tan ostentoso? En términos de lo que es el mundo no cristiano, ¿se aplaude la sencillez? Así es. Aunque no se viva, aunque no se proclame. Cuando nosotros vemos en las redes sociales, ¿qué es lo que dicen los presidentes y los gobernantes? Que estamos con el pueblo. Y a veces toman medidas populistas porque ellos entienden que la empatía con el pueblo es algo que se ve bien, porque esto es parte de la ley moral de Dios. Sin embargo, estos individuos son peores que muchos de estos políticos. Pero viven muy lejos de del pueblo que ellos proclaman que sirven. Sí, Ellos pero viven aquí por arriba. lo menos lo dicen. Pero en estas personas ni siquiera lo dicen. No, yo lo digo no solo de muchos políticos, porque no todos son así, sino también de esos falsos profetas. No, pero estos falsos profetas son más ostentosos. Un político que quiera... Noten, señores, que en Latinoamérica, que es donde nosotros nos ven, básicamente, el político que quiere aparentar humildad. Sí. No, y hay muchos políticos que... Yo estoy hablando en el peor de los casos. Sí, pero que tienen mucho poder y mantienen un estilo de vida sencillo, Pero viven en el fijo. mismo vecindario donde vivían antes, en su Exacto. misma casa. Una de las cosas que más se le elogia a Warren Buffett, que es una persona atea, Ese- es que vive en el mismo rancho de donde vivía hace 40 años. What?ren Buffett es uno de los hombres más De ricos los del hombres mundo. más ricos del mundo. Ahora, cuando tú dices rancho, especifica, porque es No, dominicano. pero está bien, pero Una finquita, vive en un suburbio. En su casa, en su sí. casa de hace 40 años. Antes de ser multimillonario. Yo vi una foto de Bill Gates, que es uno de los hombres más ricos del mundo, y Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, una de las personas más ricas del mundo, y decía que ahí no había ninguna ropa de marca ni joyas, porque ellos quieren decirle a la gente que eso es así, que el fin de la vida no es eso. De hecho, en esos grupos donde se estimula a la gente a buscar lo material como indicador de la bendición de Dios, es un mensaje materialista. Decía un pensador, si yo soy lo que obtengo, ¿qué entonces seré si lo pierdo? Entonces, ¿qué es lo que estamos promoviendo? Que mi identidad está atada, por ejemplo, en esos casos, a las cosas materiales que yo tengo, a mis logros, y si no tengo eso, yo no sirvo. Correcto. Eso es lo que está Otto. mandando. Y hay mucha gente frustrada porque esa fórmula de que yo conseguí porque decreté, porque hice, porque sembré, no se le aplica a todo el mundo, pero ahí están
cautivos esperando las fábulas del movimiento del agua para ser sanados. Es así, pero muchas veces esas personas hacen cosas que asombran a otros, como el caso de Simón que tú predicabas. Bueno, dice la Escritura en esos versículos. Simón el mago, el caso que Sí, tú predicabas. En esos versículos de 9 al 11, 9 al 11 es una línea de emergencia. Sí. Por lo tanto, cualquier iglesia donde vea que lo que hacen ellos como práctica se parece mucho a lo que hace Simón, también están en una gran emergencia. Eso está en el libro de los Hechos. Capítulo 8, versículos del 9 al 11. Dice que con sus artes mágicas tenía entretenida a la gente. ¿Y qué eran esas artes mágicas, Otto? Artes mágicas en este pasaje se refiere a ocultismo ligado a la brujería y a la hechicería, lo cual está condenado en la Escritura. Entonces, cuando nosotros queremos venir y apelar a lo que es la demostración de la fe por medio de artilugios, O poderes sobrenaturales. poderes sobrenaturales, Agüitas mágicas también. eso es un camino peligroso, porque eso puede ser falsificado por Satanás. Recuerden que cuando Moisés se presenta delante del faraón y tira la vara, ¿qué hicieron los encantadores? No, pues nosotros lo hacemos también. Obviamente, la serpiente de Moisés, para denotar el poder y el respaldo de Dios, se comieron a la serpiente de Faraón. Pero ellos son capaces de falsificar muchas cosas. En una persona que necesite ver señales sobrenaturales para poder creer, es una persona que no tiene fe. Porque el que tiene fe no necesita eso. El que tiene fe se sostiene por la palabra del Señor. La Escritura dice de ella misma para nosotros obedecer al Señor en el Salmo 119, versículo 11, mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En nuestro andar diario, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, Salmo 119, versículo 105. O sea, nosotros tenemos la palabra profética más segura que es la revelación bíblica. Cuando nosotros entonces vemos que en un lugar tienen que hacer cosas para la gente creer y mantenerla, fíjate que viven innovando constantemente, porque solamente estamos completos en Cristo cuando nosotros vivimos la palabra de Dios. ¿Qué tipo de innovación hacen ellos? Bueno, nosotros lo vemos a través de... En 1987 ocurrió algo que en este mundo de la nueva ola, un señor llamado John Wimber, en 1987 le llamó The Toronto Blessing, la bendición de Toronto, que fue un movimiento espiritual que ocurrió en la ciudad de Toronto, donde hubo una serie de manifestaciones espirituales y donde se regresaba al cristianismo primitivo por medio del énfasis en las señales. Después, más tarde, se agregó también el neoapostolado y esa serie de cosas. ¿Qué es eso del neoapostolado? Bueno, la Biblia dice que hay apóstoles, pero eso estuvo vedado por mucho tiempo. O sea, nosotros no vimos ninguna manifestación apostólica. Hasta hace esos años de atrás, del principio de los años 90, ya nosotros comenzamos a ver por un señor llamado Peter Wagner que comenzó a rescatar lo que se llaman los 5 ministerios de la iglesia, basado en Efesios capítulo 4, versículo 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a unos profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y él hace 5 ministerios, pero realmente no hay 5 ministerios, desde el punto de vista literal. Ahí hay 4 ministerios, el ministerio apostólico, el ministerio profético, el de evangelista y el de pastor y maestro, que es un solo ministerio. Sin embargo, margina lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 20, que el fundamento de la iglesia está sobre los apóstoles y los profetas. Pablo los narra en el contexto de su momento actual, pero anteriormente Pablo lo aclara, de que el fundamento es lo que nosotros llamamos la zapata. ¿Y la zapata cuántas veces se pone en un edificio? Una sola vez. Y sobre ese fundamento, porque esos apóstoles eran portadores de nuevas revelaciones, ya no. Si nosotros damos apertura a esto, y mira, yo te voy a decir algo, yo conozco personas que están en ese mundo apostólico. O sea, que se autodenominan apóstoles. Que autodominan apóstoles. Yo conozco personas que están en ese mundo apostólico, que yo tengo una buena amistad. Yo creo que conozco algunos que son buenas personas en el orden de su testimonio personal. Pero hay otros que no, que usan ese título como mecanismo de dominio y de extorsión, reclamando una autoridad que la Biblia no le ha dado, porque en el momento en que yo diga que yo soy apóstol, yo estoy diciendo que yo soy portador de nuevas revelaciones y mi autoridad se está poniendo a la par de la Escritura, y eso es serio. Entonces, en otros ambientes, eso se ha venido permutando y cada vez más surgen cosas. Mira,
Si nosotros podemos ver la historia de los últimos 30 años de la iglesia, nosotros hemos visto personas aullando como símbolo de la llenura del Espíritu Santo. Aullando como símbolo de la está llenura del documentado. Espíritu. Ustedes lo pueden buscar y los amigos oyentes y los amigos televidentes pueden verlo. Aullando como lobos, ladrando como perros. Yo he visto con mis propios ojos en la época de la risa santa, donde las personas comenzaban a reírse como parte del arrebato del Espíritu Santo en sus ¿Y vidas. qué base bíblica tenía eso? Esas Ninguna personas base que lo hacen. bíblica. Es que cuando ya la Biblia no es la sola escritura, ya cualquier cosa es posible. Por eso es que en la Edad Media hubo tanto abuso, porque se le quitó la Biblia a la gente. Entonces, si se le quita la escritura, las personas están desarmadas. Noten que de todos los artilugios defensivos que nosotros encontramos en Efesios capítulo 6, el único ofensivo es la Biblia. Y dicen en deporte que la mejor defensiva Es atacar. es una buena ofensiva. Pero observa cómo cada uno de esos falsos evangelios que tú estás promoviendo son cosas que las personas desean conseguir como si fuera la solución a su problema. Si yo veo como mi principal problema un problema financiero, voy a buscar a alguien que me multiplique de alguna manera esa bendición financiera. O que me Si haga yo veo promesas con si relación yo veo a que mi eso. problema es de salud, voy a buscar a alguien que me solucione. O si yo necesito que me arreglen mi matrimonio, buscaré una solución en ese orden. Pero si yo veo que mi principal problema es delante de Dios, como tú explicabas muy bien al principio, y que hemos ofendido a ese Dios santo y justo, bueno, amoroso, entonces solo el evangelio que ese mismo Dios nos ha dado nos puede proveer esa solución. O sea que muchas veces nosotros mismos queremos escuchar el mensaje que deseamos escuchar y no buscamos el que necesitamos. Este pseudo evangelio que nosotros estamos viendo y que estamos dando las características es la respuesta al ser humano de hoy en día. En otras palabras, nosotros, por lo que sabemos acerca de la historia la han dividido en periodos. A eso se le llama periodización. Y que cada ciclo de la historia tiene sus propias características. Y a este periodo de la historia le llaman posmodernista. Nosotros estamos viviendo en un segmento que se le llama posmodernidad. Y el ser humano de la posmodernidad ha encontrado una respuesta posmoderna de las iglesias que viven en ese pseudo evangelio. Y los economistas dicen que nosotros estamos viviendo ya en una cultura de entretenimiento, en una economía de entretenimiento, yendo hacia una economía de experiencia. ¿Qué es eso? Donde la gente paga para obtener cosas, donde la gente hace y deshace para escapar de este mundo real. Por eso decía yo que el problema de las drogas no se va a resolver a menos que las personas vengan a Jesucristo. Porque el problema de las drogas es el clamor de una humanidad que no está conforme con el mundo que está viviendo. Esa es una alternativa a la denuncia de los filósofos existencialistas que no tenían ningún tipo de esperanza en el ser humano. Si hay una persona, si hay un grupo que describió bien la doctrina de la depravación total del hombre, son los filósofos existencialistas. ¿Por qué? Porque ellos decían no hay remedio con el ser humano. Solamente el evangelio de Jesucristo, no adulterado, porque no hay otro evangelio, como dice Pablo a los Gálatas, es la única respuesta. Y cuando uno vive ese evangelio, se da cuenta que es así. Gracias, Otto. Salvador, ¿qué tú tienes que decir para concluir? Bueno, yo creo que para nuestros oyentes y televidentes es bueno, si somos parte del pueblo de Dios, hacer lo mismo que el apóstol Pablo. Él dijo que no se avergüenza del evangelio. Y nosotros no debemos avergonzarnos de antes bien proclamarlo, aún contender ardientemente por esa fe que nos ha sido dada. Si eres un pastor, debes proclamar ese evangelio que se nos ha encomendado, porque no tenemos derecho a cambiarlo, somos embajadores de Cristo. Y si tú que nos estás escuchando y todavía no has abrazado ese evangelio, no dejes que te vendan gato por liebre, no dejes que te engañen. Abraza el único verdadero evangelio y es el que proclama a Jesucristo como la única solución para tú estar en paz y reconciliado con Dios. Cree en Cristo y serás salvo. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en el próximo programa. Entendiendo los tiempos es una producción de Gracia TV.
un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Si está interesado en la transmisión de este o varios programas, comuníquese con nosotros a nuestro correo entendiendolt@gmail.com.